Me parece, arrancamos, tenemos todavía un par de temas en camino, pero está viendo la hora que... ¿Se anima? Nada, nuestro trabajo tiene que ver con la organización comunitaria, o así se le llama dentro del campo de las ciencias sociales. Que bueno, tiene que ver con la organización consorcial específicamente, pero nuestra impronta siempre es muy social, siempre nos jactamos de que no hay abogados dentro del equipo. Y como somos un grupo muy ñoño, nos dedicamos también a hacer ciertas lecturas para poder pensar nuestro trabajo. Y desde el año pasado armamos algo que es una comiteriada, digamos, pero es como una suerte de seminario interno, como un grupo de lectura, donde todos los meses nos juntamos a trabajar alguna lectura que se relacione con, o que pretende tirar alguna pista sobre nuestro trabajo. Y ya desde el año pasado estuvimos trabajando con el libro de Pablo, Esto no es una institución. De hecho, Pablo nos acompañó bastante en la segunda parte del año, donde estuvimos discutiendo directamente con él sobre su texto, sobre su trabajo, su investigación y lo que nos pasaba a nosotros trabajando en los barrios. Y este año continuamos con algunas lecturas también de Pablo, de algunos materiales más breves, y nos dimos también la tarea de empezar a trabajar el libro de Ariel, Nuevas instituciones del común. Así que bueno, fuimos como decantando un poco qué es esto de lo común, sabiendo que en realidad lo que nos, digamos, por lo menos que venimos del universo de lo social, lo comunitario es como toda una definición en sí misma, ¿no? Como lo comunitario siempre está relacionado a un determinado territorio geográfico, con una delimitación en general barrial, donde se supone que sus habitantes comparten a priori determinadas cuestiones, donde se supone que cuanto más organizada esté esa comunidad, mejor comunidad es, no esto de tirar para adelante, todos tirar para el mismo lado, ¿no? Como que caen varias expectativas morales sobre qué le pasa a esa comunidad, y a partir de estas lecturas que hicimos de los compañeros y otros materiales que fuimos compartiendo, nos interesaba de repente poner un poco en debate qué es esto de lo común, ¿no? Como para desarmar un poco esa idea de comunidad. La comunidad es solamente las personas que comparten su lugar de residencia, su barrio, un límite geográfico, es lo que tienen a priori compartido o pasa por otro lado, ¿no? Así que bueno, un poco la invitación de hoy tenía que ver con juntarnos a charlar con Ariel y Pablo, que por suerte son amigos, así que podemos invitarlos y hablar más de sus libros. Así que bueno, gracias a los dos por aceptar esta invitación. Esta reunión tranquilamente podría haber sido también en el living de mi casa, donde hacemos las reuniones todos los meses, pero bueno, nos dieron ganas de que haya más alcohol y que haya más de encuentros, y por eso lo empezamos a hacer acá, y gracias a los que se están sumando de curiosos por compartir hoy. Así que bueno, con Cami, con la Tommy, entre todo el equipo que estuvimos la vez pasada trabajando un poco, sobre todo en la última reunión trabajamos sobre el libro de Ariel. Un poco los últimos días nos dimos a la tarea de, no sé si condensar, pero por lo menos ordenar o desordenar algunas ideas sobre lo que nos habían disparado estos dos libros. Así que la idea es compartirles, aunque sea algunas preguntas disparadoras de lo que nos surgió a partir de la lectura de sus libros, y después es pasar un poco la posta a Pablo y Ariel para que nos compartan un poco de qué la va sus investigaciones, sus trabajos, y ahí sí que podamos conversar nada más. ¿Qué tan susceptible es lo común a mutar o cambiar de escala? Si hay una escala que sea demasiado grande para lo común, son cosas que nos venimos preguntando, o qué transformaciones sufre lo común cuando cambia de escala. La segunda cuestión tiene que ver con si el odio o el mal, entre comillas, nos ponen en común.
Y en relación a esto, ¿cómo podemos pensar lo común o la potencia como... O sea, si pensar lo común o la potencia como una producción siempre generosa, no se vuelve una cuestión moral. No se podría pensar eso también como el motor de cosas que tengan más que ver con el potenciar nuestros términos. Y me parece que en este contexto capaz amerita pensarlo. Después, otra cuestión que nos interesa, porque tiene mucho que ver con nuestro trabajo cotidiano, tiene que ver con una tensión entre la reglamentación más inmanente que el grupo se pone. Nosotros trabajamos acompañando organización consorcial, como decía, de la vivienda social, y los propios vecinos se dan como se pueden dar sus propios acuerdos, su propia reglamentación. Sin embargo, están amparados en una regla abstracta y mayor. Entonces, un poco lo que nos preguntamos es cómo conviven estas dos reglamentaciones que tienen lógicas muy diferentes, si es posible, que convivan o que se conjuguen. Y también nos preguntábamos si nosotros pensamos que hay un desfasaje en la representación de institución moderna, es algo que ustedes proponen en sus libros respecto a lo que hay un desfasaje en la representación que tenemos de las instituciones modernas respecto a lo que las instituciones hoy en día son. Entonces pensamos si este desfasaje no tiene que ver con que muchas veces nos sentimos más confiados cuando apelamos a esas normativas que supuestamente sustentan estas instituciones, más que cuando nos damos nuestras propias y tenemos confianza con nuestras propias reglamentaciones. Por otro lado, si bien entendemos que los procesos sociales no responden a parámetros evolutivos, pensamos que, también hay mucha frustración cuando los procesos no salen como queremos o cuando se pinchan. Entonces, un poco la pregunta o la invitación es a pensar cómo nos terminamos de sacar del cuerpo esa pretensión de evolución. Y en ese sentido pensamos que la incertidumbre puede ser una pista, o sea, pensar la incertidumbre como condición, pero esa hay una conjetura muy desarrollada. Otra pregunta concreta es cómo fomentar modos de vida colectiva de producción del común sin imponer, o trayendo al compañero Raúl Civechi, que decía que no se puede organizar a quienes no quieren ser organizados. Pensamos, ¿cómo podemos hacer para pensar el deseo como contagio, ¿no? Como algo que capaz no está, pero puede ser producido en la medida que nos encontremos. O en otras palabras, cómo sostener un común que sea móvil, más precario que el que le damos de nuestras representaciones, de lo que debería ser, y que para nosotros está relacionado con las instituciones o con estas representaciones que nos quedan. Y por último, cómo opera el mito del individuo en una política de la generosidad, como es la que se plantea en el régimen de lo común. Eso es todo. Queremos respuestas. Claro. Me acaba de informar Ariel que empiezo. Pensé que querías tocar mi... Por favor, no, que hay un equilibrio muy precario. Lo primero para decir es que está bueno este encuentro. Y para decirles algo sobre lo común, cuando hablamos de instituciones, sean modernas o no, hablamos de algo que tiene que ver con lo colectivo. Colectivo en un sentido muy laxo, pero que de alguna manera integra a varios individuos, y donde ya el problema de lo social o de lo colectivo necesita ser pensado para decir que estamos hablando de una institución. Entonces, hoy nos preguntamos por lo común, la pregunta por lo común es la pregunta por lo colectivo.
tema es que lo colectivo hoy no tiene una representación cabal por parte del Estado. El tema es que lo colectivo hoy está todo el tiempo siendo sustraído de nuestra experiencia cotidiana. Nos experimentamos solos y solas frente a los problemas de la vida cotidiana. Entonces, la pregunta es: ¿dónde estaría lo común? ¿Dónde lo podemos buscar? Ya que lo común, suponemos, tiene algo que ver con la política. Bueno, lo común no es a priori, no es algo que pueda ser definido geográficamente o socialmente. Estamos en un tiempo en que no tenemos la facilidad que tenían los revolucionarios y los reformistas del siglo XX, que podían ver una clase trabajadora claramente compacta por todas las fábricas, que quizás vivían en barrios obreros, estaban geográficamente juntos, y hoy lo común, los tanos postulan que está en la red del trabajo del capital, en la red del trabajo cooperativo que el capital explota, pero que esté ahí no significa que se experimente lo común como la clase obrera podría experimentarse como clase distinta de las otras clases de la sociedad. Entonces, un común que no está definido sociológicamente o geográficamente, nos hace pregunta: ¿cómo lo construimos? Lo común se construye. Yo quiero diferenciar tres cosas que llamamos común. Una sería ese común ontológico que tenemos entre los seres humanos. El género humano es común, digamos. La cooperación, los diferentes cooperantes en la red del trabajo capitalista también es un común ontológico. Pero había otro común antes, que no era el común ontológico, era el común nacional, el común que creaba el Estado. Ese era un común trascendente que estaba por encima de nosotros y al que cada uno quería pertenecer. Uno crecía en las instituciones intentando ser aceptado por la patria, intentando incorporarse a la nación y ser un buen ciudadano de la nación o un buen patriota de la patria. Así que tenemos común ontológico, común trascendente, y después viene el común inmanente, que me parece que es el que produce in situ con los consorcios, y puede ser el común que produjeron las madres de Plaza de Mayo con su consigna aparición con vida y su
diferentes formas de sostener la lucha a lo largo de los años. Este común inmanente no necesariamente está representado en el Estado, pero sí necesariamente comienza por no estar representado en el Estado. Al común nacional lo articulaba el Estado, al común inmanente lo articula el común. En esa articulación de lo común por lo común pueden entrar elementos estatales como pueden entrar elementos mercantiles, pero hay una autonomía. Un común es un nosotros que se dice en primera persona. De la clase obrera se podía hablar en tercera persona y seguía siendo una clase. De un común, si el común no puede decir nosotros, no es un común, es una definición conceptual nomás. Quiero contarles un ejemplo que está en mi libro para bajar un poco a tierra toda esta diferenciación. En la Universidad Nacional de Comahue hay una comisión universitaria de accesibilidad. Esa comisión intenta que la gente considerada discapacitada pueda acceder a la universidad, y ellos dicen no solo a la universidad sino al medio físico y social. Ahora bien, si vemos la institución desde el punto de vista del Estado presente, digo, la institución puede ser esta comisión universitaria de discapacidad. Si la vemos desde el punto de vista del Estado presente, es decir, el Estado proactivo, el Estado que hace publicidad de su propia actividad, el Estado connacional, entonces se va a tratar de poner rampas para satisfacer la demanda de los considerados discapacitados, o se van a poner software en la biblioteca para que los hijos puedan leer un PDF o escucharlo, y cosas por el estilo. Se van a hacer cálculos de cuántos nuevos discapacitados va a haber cada año, y cuántas rampas más vamos a tener que poner, cuántos años especiales, y así por el estilo. Entonces, la institución, que va a funcionar como una institución fluida, que se acomoda a las demandas siempre ascendentes de la población, la institución Comisión Universitaria de Accesibilidad va a trabajar respondiendo a una demanda, a un conjunto de demandas siempre en multiplicación. Esta gente de la Universidad Nacional de Comahue proponía trabajar de otra manera. No se trataba solamente de poner la rampa, sino de investigar junto con los supuestos discapacitados qué podemos. Porque el discapacitado ellos dicen la discapacidad no existe. La discapacidad es un conjunto, la discapacidad es la creencia de que los discapacitados lo son porque no pueden participar del paradigma productivista y del rendimiento del sistema capitalista. Entonces, no pueden eso y por eso no son considerados normales, pero pueden otras cosas. ¿Qué otras cosas pueden? Bueno, acá está lo que tenemos que investigar, los considerados normales y los considerados discapacitados.
Entonces la rampa va a servir para que haya encuentro. Ese encuentro va a ser lo común. Y no vamos a tener una visión romántica o compasiva sobre los supuestos discapacitados. Vamos a hacer una experiencia de qué podemos juntos en un aula. Ahí hay un problema común a investigar. Y esa investigación de qué podemos juntos, ese problema común, crea común. Crea común entre actores que sociológicamente no necesariamente hubiéramos definido como comunes a priori. No necesariamente hubiéramos definido como compartiendo a priori un común. Así que lo común tiene más que ver con compartir activamente un problema que con compartir una identidad a priori, como podría haber sido la de la clase obrera o cualquier grupo sociológicamente definido o geográficamente definido. Bien. Me parece fundamental decir que un común no sabe a priori que puede, es claro en el caso de la discapacidad, y que el común no, o sea, ese nosotros que dice tenemos un problema y lo compartimos, no está buscando tener poder para cambiar la sociedad y que deje de haber un paradigma productivista. Experimenta en su inmanencia, y no en un futuro por venir, experimenta en su inmanencia, en su presente, una vida de poder hacer cosas. No una toma del poder, sino una experiencia de poder hacer cosas. Bien, aunque creo que está claro, quiero terminar diciendo, está claro como lo he dicho quizás, pero quiero terminar diciendo explícitamente que la idea de común me parece una idea estratégica, o la idea de compartir el problema en un nosotros me parece una idea estratégica, en tiempos en que las estrategias no las ponen los partidos políticos, en tiempos en que no se sabe cómo va a cambiar el mundo. Digamos, en tiempos en que no hay una revolución inminente como podía haber en los 60. En una época oscura, como dicen una época oscura, como dicen Benazayag y Del Rey, creo que estas composiciones que hacen nosotros nos permiten experimentar una abundancia que no hay en la vida, en el pobre narcisismo de cada uno. Les cuento una experiencia de pobre narcisismo. Por el año 2000-2001, en una escuela privada de Villa Astolfi, en el partido de Pilar, entró en quiebra y los docentes la recuperaron, docentes y padres. Después de unos años de funcionar como cooperativa, de tener a los docentes funcionando en la cooperativa, consiguieron primero un subsidio del Estado que repartían cooperativamente
Y después de algunos años más, el Estado le empezó a pagar, en vez de repartir, en vez de darle un fondo a la cooperativa de la escuela, le empezó a dar un salario a cada docente, salvo si había 10 docentes, yo no me acuerdo ahora los números, si había 10 docentes, a 6 o 7 le depositaban su cuenta sueldo en el banco. Esto podría ser interpretado como una conquista del común, pero debe ser interpretado como una demandificación del problema común, porque esos docentes que ahora cobran su salario en su cuenta sueldo no participan más de las reuniones de la cooperativa. No comparten el problema con los otros docentes de hacer funcionar esa escuela. Entonces, hay que tener cuidado con la satisfacción de demandas que se satisfacen individualmente y que desarman los problemas que, si nos componemos, se nos plantean. Bien, espero haber sido claro, sobre todo en el sentido de que lo común no es una identidad y es un proceso de investigación, ¿no? Y que supone estar quizás en instituciones, en lugares donde nos encontramos, porque no es que no haya nada común nunca, pero esos lugares donde nos encontramos no alcanzan para decir que habrá composición. Esos lugares donde nos rozamos y no nos encontramos no alcanzan para decir que va a haber una composición común. Hace falta que nos planteemos juntos un problema para que esa composición ocurra. Bueno, yo pensaba algo contradiciendo algo que dijo Pablo al comienzo, que lo común no es algo que está dado, contradiciéndolo no a Pablo, sino contradiciendo eso que yo también suelo repetir, digamos, que lo común no tiene que ver con algo dado, sino con una práctica que pone en común. Pensaba que en Italia los municipios se llaman así, son il comune. Y en ese sentido siempre me llamó la atención eso, ¿no? Il comune. Pensaba que también a veces en la idea de que lo común es producción de lo común, hay un exceso de confianza en nuestra capacidad productora, ¿no? En nuestra capacidad racionalmente productora. Y que en ese sentido lo común no es solamente, digamos, esa producción que goza de una autonomía respecto de cualquier condición previa, sino que también pensaba en el comune, ¿no? Cuando vas a un municipio y te dicen tenés que hacer un trámite, tenés que ir al comune, es una paja, ir al municipio, hacer un trámite. Te das cuenta que, claro, ahí están las personas arrojadas en ese lugar, un poco de casualidad, y tienen que convivir con los indeseables, ¿no? Y ellos al mismo tiempo siendo indeseables para alguien más, y que en ese sentido hay un fatalismo de lo común también, ¿no? Pensaba que lo común no es solamente producción, sino también una aceptación trágica, ¿no? Es decir, que hay una dimensión de lo común que tiene que ver con la tragedia de estar cerca de gente indeseable, digamos, que en un principio puede ser indeseable. Como hay un seminario de Barthes que se hizo muy conocido porque se publicó, la gente que tomó las notas lo terminó armando como libro, con el nombre de Cómo vivir juntos, ¿no? Y él relata varias situaciones en las que está en un restaurante o está en determinados espacios públicos y le toca convivir con gente indeseable. Además, Barthes era un tipo fifí, medio insoportable, ¿no? La gente que, por lo menos yo conocí gente que lo conoció. Entonces siempre dicen que era una persona bastante fóbica, digamos.
¿no? Que incluso dando una conferencia hubo gente que como pensaba que Barthes era recopado, entonces levantaba la mano y decía, sí, yo quiero... No, perdón, yo no vine a responder preguntas, vine a transferir conocimiento. Esa era la respuesta de Barthes. Entonces desarmaba un poco toda la, digamos, la mística que por ahí sus textos generan, porque son maravillosos sus textos. Y entonces pensaba, bueno, hay una paradoja siempre de lo común, que tiene que ver con, en principio, bancarse, ¿no?, la otredad con la mugre que arrastra la otredad, ¿no? Porque si no, la figura del otro también está un poco idealizada por la filosofía, después está convertida en un eslogan por la política, ¿no? Esa idea de que la patria es el otro, yo qué sé, pero la otredad es algo que siempre nos interpela desde un lugar, diría sartreanamente, más insidioso, ¿no? La mirada del otro como algo que nos escruta, que nos pone en duda, ¿no? Que nos pone en duda. Entonces, bueno, hay algo en lo común que es de ese orden, de una especie de aceptación trágica. Esto es lo que me toca, ¿no? Esto es lo que toca. Ahora sí, es cierto, en el municipio, digamos, no alcanza, digamos, con que haya municipio para que se produzcan las operaciones necesarias para que podamos decir que algo pasa en común. Y entonces hay una pregunta por esas operaciones. ¿Qué tipo de operaciones son esas que hacen posible que se produzca, digamos, ¿no? Ese encuentro, un suplemento, digamos, que llamamos lo común, ¿no? Ese suplemento que llamamos lo común, bueno, también es complejo, digamos, ¿no?, definirlo, porque ¿qué es lo común? Digamos? ¿Es un estado de cosas conseguido con esfuerzo y con trabajo? ¿Es un espacio, es un lugar? ¿O tal vez es una acción, ¿no? El estatuto de las acciones fue algo que estudiaron en algún momento los estoicos. Es decir, si una acción es un ser, ¿no? O una acción es básicamente lo que nunca puede fijarse de tal modo que digamos que ahí hay algo llamado un ser, ya que se habló de ontología, digamos, ¿no? Bueno, tal vez lo común tiene que ver con la acción, es decir, con algo que pasa, ¿no? Y fíjense, la palabra, a mí me gusta mucho esa ambigüedad de decir que algo pasó, porque es muy linda esa ambigüedad, ¿no? Algo pasó. Que algo pasó quiere decir al mismo tiempo que algo fue fugaz, ¿no? Que algo sucedió y dejó de suceder, pero también que se jugó una intensidad. Que algo pasó, incluso amorosamente, cuando me dice acá pasa algo, ¿no? Se refiere a una intensidad, ¿no? Pero al mismo tiempo se refiere a la dimensión o la condición pasajera de lo que ocurre, ¿no? Me acuerdo que unos amigos, había un amigo que yo conocía de más chico y que lo reencuentro hace muchos años, a Federico Levín, y otro amigo que lo conocía ahí justamente, Agustín Valle, que Agustín Valle al mismo tiempo creo que lo conoce Pablo, pero Agustín, esto no estaba preparado, ¿no? Creo que a vos te conoces por Agustín, que venía también del palo de Leucovich, Agustín. Cuando yo me reencuentro con Federico y con Agustín, ellos estaban haciendo unos encuentros que llamaban ocurrencimientos. Yo que aborrezco los neologismos, que me parece que es una gran incapacidad de hacer algo lindo con el lenguaje disponible, ¿no? Me parece que el neologismo debe ser, si tuviera el poder, prohibiría los neologismos, y entonces yo fui medio como, bueno, sobrando la situación, pero con el afecto que tenía por Federico y después que conocí a Agustín. Pero me acuerdo que el problema de ellos era justamente la idea esa de que lo que ocurre, lo que se me ocurre, bueno, y la idea de acontecimiento, ¿no? Y tenían como un problema con eso. Entonces, bueno, ahí me parece que se juega también algo del orden de lo común. El otro día fui a ver una película que me invitó un amigo en el Cine York, ahí en Olivos,
en la República Bribo, y sobre las luchas por el agua en Mendoza, ¿no? El agua no se toca en Mendoza. El documental estaba bien, era un mendocino que vino presentado, demasiado largo, pero ahí me sale la señora que critica el documental. Pero estaba muy bien, mostraba un poco los procesos y las capas que fueron necesarias, digamos, de articularse para que el agua pudiera ser defendida, digamos, a una escala suficiente que hiciera cierto daño, digamos, ¿no?, al grupo de poder que estaban detrás de eso, como siempre, digamos, el municipio, que de común no tenía nada en ese caso, y las empresas, y una pelea por el agua. También pensaba, hay un pueblo que tal vez, el pueblo mendocino, yo no sé si acá hay alguien de Mendoza, pero tal vez en tanto pueblo es una mierda, ¿no? Tal vez el pueblo mendocino es una mierda que vota al PRO y ahora va a ganar de vuelta al radicalismo, yo qué sé, ¿no? Sí, a nivel electoral el pueblo mendocino y en tanto pueblo, es una cagada. Ahora, en ese momento y en el plano de la acción, es decir, cuando tuvo lugar una acción, ¿no?, y se jugó algo que tocó una fibra muy particular, ¿no?, bueno, se armó algo alrededor de eso. Y eso que se armó no es muy duradero, evidentemente, no logra instituir, ¿no?, una modalidad, una práctica, sino que, bueno, logró defender el agua por un rato. Bueno, ahí se vieron los contrastes de niveles y al mismo tiempo se vio también el poder de la acción y al mismo tiempo la fragilidad de la acción. Entonces, lo común también está ligado a una fragilidad que es constitutiva. En relación a algunas de las cuestiones que conversamos con Belén y con Pablo en la semana y que Camila acá presentó muy bien, yo había tomado algunas notas, pero últimamente, como estoy con varios temas simultáneos y con muchas notas y textos simultáneos, entonces me olvido de las cosas. Entonces, yo les propongo leerles las notas, casi en un acto medio pornográfico, digamos, ¿no?, de unas notas que tomé para mí mismo, pero leérselas para también que funcionen como disparadores, si no les parece mal. Pero que tienen que ver con las cosas que plantean. El tema de la escala. El tema de la escala, que apareció como una de las preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con la escala? Bueno, ahí la pregunta está, ¿no?, si la escala uno la traduce en términos de magnitud o si puede pensar en términos de intensidad, digamos, ¿no? Es decir, hasta dónde juega el número y hasta dónde una dinámica de funcionamiento que una tradición postestructuralista llama lo menor, ¿no?, que no tiene que ver con la escala numérica. Entonces ahí la nota dice, es cierto que los dispositivos pensados de entrada para grandes escalas no problematizan la distancia que producen las asimetrías, pero nada garantiza que dejemos de reproducir esas asimetrías en miniatura. Hay gestos inmensos, fragilidades ínfimas que habilitan un mundo, como también hay grandes causas, solemnes objetivos, que prescinden del deseo, del instinto y de la vitalidad. Hay un problema que no es de escala, sino de mínimos y máximos. Un mínimo de formalidad para un óptimo de vitalidad. La vitalidad entraña nuevos problemas y malos entendidos. La falla como clave para recomenzar, replantear, reinventar. Para la institución moderna, la falla es siempre de carácter moral o un problema de eficiencia. Por eso, desde el punto de vista de lo instituido, se busca corregir y expulsar el mal. Para una nueva institución, la falla es parte de su vitalidad de origen, de una inconformidad con el mundo, de una inadecuación. Una nueva institución no nace para saldar una falla, sino para desarrollar un problema. Por eso, la nueva institución se parece más a un viaje
que a un estado de cosas. Por eso se dice en el libro sobre las nuevas instituciones que lo instituido nace instituido y busca autoperpetuarse, mientras que lo instituyente nace y muere instituyente sin convertirse en instituido. Segundo punto. Este me gustó más, el tema del odio. Últimamente odio bastante. ¿El odio y la enemistad hacen común? No, la pregunta. Hay una clave, digamos, para pensar esto, que tiene que ver con que si los procesos o las experiencias permanecen abiertos, ¿no? O si excluyen. Lo excluyente y lo abierto me parece que son dos categorías para meter acá dentro de este problema. Entonces yo me puse a pensar en el amor, ¿no? Como apareció la cuestión del odio, y dice así: si el amor es pensado como construcción de semejanza, eso no tiene que ver con lo común. Es decir, si el odio tiene que ver con la expulsión o el rechazo de lo desemejante, entonces el odio no tiene que ver con lo común tampoco. Por otro lado, es cierto que la alegría que nos produce el alejamiento de lo que oprime o incluso el traspié de quien disminuye nuestra potencia, y ahí empieza un lenguaje un poco empalagosamente spinociano, se parece a una especie de odio activo. Es decir, el odio a lo que nos oprime, ¿no? O la desventura de aquello con lo que colisionamos. Cuando murió Bebe de Bonafini, me salió escribir en una nota que saqué sobre eso, que ella ama con odio. Esa es la imagen que yo tengo de Bonafini, de alguien que es capaz de amar con odio. Y me acordé de un italiano, ya que fueron mencionados acá los italianos, que también yo admiro por su capacidad de tener bronca, es Toni Negri. Si lo que más me gusta de Toni Negri es su bronca. Diciendo que también el odio puede ser expresión de amor. Y dice, lo cito: el gozo de destruir aquello que mutila nuestra vida. Es el mismo Negri que afirma al amor como proceso de producción del común. ¿Por qué? Porque el amor espinosista, al que se refiere Negri, consiste en la constitución de nuevos niveles de individuación, siempre más potentes a partir de la relación de alegría acompañada por la idea de una causa exterior. Como no hay autosuficiencia de ningún individuo individuado, la participación junto a otra naturaleza que no es la nuestra, por eso habla de una causa exterior, o que no integra en principio la perseverancia en el ser que nos define, crea niveles mayores de autodeterminación, que podemos llamar lo común. Es decir, los niveles mayores de autodeterminación se dan justamente cuando la individuación no es aquella del mito del individuo que mencionaste antes, sino aquella de la composición de niveles de individuación que incorporan singularidades, que incorporan elementos experienciales, que incorporan dimensiones que pueden ser únicas e irrepetibles en la experiencia de una biografía, pero que en la construcción de un nuevo nivel de individuación, es decir, una otra cosa que no es el individuo, pero que sí es una forma de individuación o de formación, es ahí donde aparecen grados de libertad mayor. Esa es la inversión radical del esquema hobbesiano, ¿no? Donde en el esquema hobbesiano la libertad es posible gracias a que los individuos deponen algo de su capacidad, de su potencia, y esa deposición de los individuos
hace posible grados de libertad asociados a grados de seguridad. En este caso es al revés. Es al revés. Es decir, la libertad no es contraria a la seguridad provista por la imagen de lo común, que sería el Estado, sino que la libertad es gracias a lo común. Entonces, como no hay autosuficiencia, decía, de ningún individuo ya individuado, la participación junto a otra naturaleza, a esa causa exterior, que no es la nuestra, o que no integra en principio la perseverancia en el ser que nos define, crea niveles mayores de autodeterminación que podemos llamar lo común. Siguiendo con el enjunje espinosista, en el tercer género de conocimiento, escribí tercer enero, podría ser también. En el tercer género de conocimiento, la comunidad se vuelve autosuficiencia plena, es decir, amor a Dios como parte del amor que Dios se quiere a sí mismo. Claro, pero en nuestra posmodernidad ultralaica, en la que, sin renegar de lo sagrado, desconfiamos de Dios bajo cualquiera de sus acepciones, encuentro cierta belleza en la posibilidad de pensar que ese mecanismo ético y anímico de incremento de potencia no es ilimitado, sino que alcanza un momento de cumplimiento, es decir, un corte. ¿Por qué digo esto? Porque en un momento, tanto en el caso del propio Spinoza leyéndolo, como en el caso de N, da la sensación de que lo común tiene que ver con una dimensión expansiva del ser, donde hay una composición y una producción del ser, donde en ese sentido la ontología de Negri no es el ser que ya somos como la dimensión ontológica, sino que la ontología es la producción del ser, ¿no? En eso, yo creo que en eso es sartreano, es decir, donde la existencia precede a la esencia. Por lo tanto, la esencia no es otra cosa que algo producido por la existencia capaz de componerse y producir. Es una ontología productiva. Pero claro, en esa ontología productiva, como nosotros tenemos una matriz capitalista para pensar en la producción, entonces pensamos que puede ser infinita o ilimitada la producción. Entonces esa producción es infinita y ilimitada y Dios sería como esa imagen del infinito, ¿no? Que en el caso de Spinoza, bueno, es la naturaleza, pero no importa. Lo que yo digo es que me parece interesante poder pensar que esa producción de lo común tiene también un alcance y un límite, ¿no? Un alcance y un límite. Entonces decía, esa posibilidad de pensar que ese mecanismo ético y anímico de incremento de potencia no es ilimitado, sino que alcanza un momento de cumplimiento, es decir, un corte. Esto no significa que llega a la perfección abstracta, ya que cada ser es todo lo perfecto que puede ser en virtud de su potencia, sino que se cumple. Eso serviría para el discapacitado. No, vos no sos un discapacitado, sos todo lo perfecto que puedes ser en virtud de tu potencia. Con eso saltan en la silla, ¿no? Yo me siento identificado porque hay un tal Nahuel Penici que es ciego y que canta. Siempre me dicen, ¿tenés algo que ver? ¿Tienes algo de Nahuel? Claro, yo siempre digo que soy ciego en otros sentidos. Entonces decía, esto, bueno, digo que se cumple, la idea de que se cumple un ciclo. Es decir, que ese corte significa que se cumple un ciclo. Siempre con la falla a cuestas, con la inconclusión ontológica. Es decir, que cuando eso que llamamos lo común, como un proceso, se consuma, no significa que alcanza una perfección, sino que cumple su ciclo con la falla a cuestas. Es decir, cumple su ciclo con la inconclusión, es decir, la conclusión imposible. Y si no hay ciclo, no hay recomenzar, ¿no? Al mismo tiempo. Si no hay ciclo, hoy hablaba con la compañera Florencia Montespáez de la experiencia de No Tan Distintes,
Y un poco lo que transmitía en la tesis de ella, que vamos a publicar, hay un capítulo que se llama ¿Qué puede una institución?, que a mí me interesó especialmente, pero un poco lo que marcaba era una especie de día de la marmota, digamos, ¿no? Donde ellas creían que ya, digamos, tenían más o menos el dispositivo armado y de golpe nadie cumplía nada, yo qué sé, y entonces volvían a empezar, ¿no? Y a recomenzar. Pero claro, el recomenzar en realidad no tiene por qué ser un problema, ¿no? Bueno, si es todos los días, sí es un problema, pero de alguna manera lo que se empezaron a dar cuenta es que, claro, sin todas esas fisuras, ¿no? Tampoco sería posible esa vida de ese tipo de institución. En el caso de ellas, el Frida, ¿no? Fue el espacio que armaron para mujeres que vivían en la calle, mujeres trans, etc. que vivían en la calle, ¿no? Entonces acá también lo común en relación a lo cíclico, que en ese sentido hay una diferencia muy fuerte con respecto a el espíritu de las instituciones modernas, que es ilimitado, que es ilimitado. Entonces, volviendo al amigo Antonio Negri, dice que lo común es un modo de nombrar el ser como producción ontológica, que permanece constantemente abierta a todos. Por lo tanto, no son los sujetos quienes forman lo común, sino la subjetividad, las subjetivaciones o singularidades las que devienen de lo común, ya que lo común solo es posible por la multiplicidad que deja siempre abierta la endija que impide que alguien diga lo común soy yo o lo común empieza o termina acá. El odio difícilmente arma común porque tiende más a la descomposición que a la composición, siempre que no se trate de un odio por amor. Ahora bien, el amor como producción de lo común nunca deja de resultar ambivalente en su praxis. Pleno de marchas y contramarchas, expuesto a una recursividad al infinito inconcluyente, exige un trabajo constante de cuidado y problematización para saber qué cosas representan un límite y qué cosas se pueden y conviene dejar pasar. Es decir, representan un límite, digo, en el sentido de que elementos, actitudes, acciones concretas no impiden la existencia de eso que llamamos lo común. Y qué cosas en realidad conviene dejar pasar, por ejemplo, algo indeseable en un otro, para que lo común pueda existir. Es decir, para que no se vuelva una cuestión moral. El acecho del amor al poder, de la herida narcisista, de la lógica acumulativa, de la repetición de lo mismo, no ceja como posibilidad. La reacción unificadora siempre es un atajo y un mal camino, mientras que el sostenimiento de las redes afectivas y sociales que componen las posibilidades de lo común es dificultoso y supone a veces atravesar más de un desierto. Sobre todo, la aceptación de lo que sostiene, persiste, sin coagular, sin ofrecer la garantía de lo que fue solidez. La precariedad, por su parte, no motiva apologías, pero sí abre un desafío, como el de construir estabilidades amables, despojadas de la paranoia de toda institución, como toda relación amorosa tradicional supone. Aprendizaje de distancias, ritmos, disonancias, en definitiva, confianza. Ahí ya las notas cambian radicalmente hacia otro lugar. Pero, no, volviendo entonces a la cuestión del odio, en realidad, insisto, digamos, hay una ambivalencia de base, pero sobre todo uno puede pensar el odio como una pasión triste
pero no puede dejar de reconocer la vitalidad, digamos, ¿no? Que existe a veces en el odio. En el odio a lo que obtura la posibilidad de lo común, en el odio a lo que oprime una vida, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el odio tiene que ser una variable que forme parte, digamos, del problema. Por ejemplo, el odio de clase. Yo no creo que la clase, en el sentido marxista, sea simplemente una prioridad, ¿no? Es decir, yo creo que en todo caso, en el caso de Marx es ambiguo la definición de clase, pero sobre todo tiene que ver con un dolor que pone en común, ¿no? Con un dolor, que es el dolor de la imposibilidad de disponer del propio tiempo. Entonces todo aquel que sí que vibra con ese dolor se puede encontrar con nosotros, ¿no? Se puede encontrar con nosotros. Ahora, claro, eso no garantiza nada, porque hay un riesgo, que es el de subjetivarse como víctima, digamos, ¿no? Y subjetivarse como víctima, y eso es difícil que lo común, digamos, ¿no? Un amigo psicoanalista que falleció sorpresivamente, muy joven, decía una cosa que estaba muy bien cuando él escuchaba hablar, por ejemplo, no sé, las Carolinas Píparo de la vida, ¿no? Las personas que sufrieron algún tipo de pérdida por un robo, por un secuestro, o incluso víctimas de accidentes de tránsito también, familiares víctimas. Bueno, decía, bueno, cuando escuchaba decir barbaridades a una persona esta, decía, bueno, está bien, estas víctimas son las que tienen derecho a no pensar. Ahora, como tienen derecho a no pensar, de ahí no podemos sacar ninguna política, ninguna idea activa, digamos, ¿no? Simplemente les concedemos el derecho a no pensar. Pero de la víctima no sale nada, digamos, ¿no? Entonces, bueno, una de las posibilidades frente a la opresión es la subjetivación victimista, digamos, ¿no? Otra posibilidad es asumir la víctima real. ¿Cómo se llamaba tu amigo? Se llamaba Pablo, amigo de Pablo Marani. Amigo de Pablo Marani, que vos lo conociste. No, Nicolás, amigo de Pablo Marani. Otra es, bueno, mencionó Pablo a las madres, ¿no? Bueno, ahí en las madres tenemos para mí un caso extraordinario de la víctima real, ¿no? Que produce un desvío, digamos, ¿no? Es decir, un desvío en una dirección que no es el de la víctima eterna, digamos, donde la víctima no es un lugar para legitimar una palabra o para legitimar una acción. A eso es lo que más Sartre llamaba mala fe, digamos, ¿no? Es decir, utilizar una condición, ¿no? Que por algún motivo se volvía moralmente aceptada o jerárquica en algún sentido para legitimar un acto, para legitimar la palabra, ¿no? O Simone Weil decía, bueno, cuando alguien dice yo en tanto republicano digo o yo en tanto socialista digo, hay que desconfiar, ¿no? Porque bueno, eso es lo contrario a una ética del acto, digamos, ¿no? Las madres hicieron algo que es increíble, digamos, ¿no? Que es teniendo todo para ser la víctima perfecta, se desplazaron, digamos, ¿no? Se desplazaron y sus actos hablan por ellas. ¿Sí? Por eso fundaron una forma de legitimidad, ¿no? Desde la máxima fragilidad, ¿no? Es decir, unos cuerpos parados frente al terrorismo de Estado en su máxima expresión, ¿no? David y Goliat es poco, digamos, ¿no? Para definir esas circunstancias. Y ahí se fundó algo, ¿no? Pues tenía más cosas, pero... no, una cosa más que quería decir, pero antes tengo que ir al baño. Así que bueno. No, me quedó una cosa más que es en relación al tema de... No, el tema de la intervención lo dejo más para conversarlo, el tema de organizar a los otros, intervenir, etc. Pero había una cosa más que me quedó como punto de interés, y es la idea de la institución como máscara, ¿no? La idea de la máscara. Me parece que también es un punto interesante para pensar.
Ahora Pablo les va a seguir diciendo cosas. Yo también me voy a ver. Sí, hagamos un recreo, pido otra cerveza. ¿Vos, Pablo, querés algo? Sí, le pongo pausa, perdón. La operadora. Ahí va. ¿Seguimos? Sí. Sepamos que entramos en cuenta regresiva. En cualquier momento nos van a desarrollar. Vamos con velocidad. Con esperanza. Optimismo, fe, con esperanza. Compañero Scioli igual dicen que está perdiendo las encuestas. Con un compañero que se enaltecido como víctima, justamente hablando de las víctimas. La sustancialidad de las víctimas. No, lo que decía de la máscara. La institución puede ser una buena máscara para quienes viven más expuestos, como sin máscara. La máscara es un principio de reconocimiento que permite no identificarse completamente con la propia máscara y seguir actuando. Permite sostener la convivencia asumiendo que no se es dueño de la razón y del juicio y reclamando para sí la indulgencia de los demás. Permite asumir sin responsabilizarse individualmente. Permite también desplazarse o desarrollar una suerte de razón pilla. La máscara es el artefacto más económico al alcance de los pobres, mientras que para los poderosos puede resultar costosa. Lo contrario de la máscara no es la verdad o la esencia de alguien, sino la oprobiosa ideología de la transparencia. Esto también me parecía como interesante en términos de, digamos, de que las nuevas instituciones tienen algo de doble agente, algo de máscara, ¿no? De paraguas, de hacer pasar, ¿no? De hacer pasar corrientes o flujos, a diferencia, ¿no?, de la institucionalidad moderna, que tiene un objetivo normativo, tiene un objetivo que licúa, digamos, el deseo, y que fija los flujos, etc., ¿no? Y en ese sentido me parece también que la máscara es la figura de lo que, bueno, no necesita ser correcto para existir, ¿no? Que no necesita ajustarse o adecuarse, ¿no? La máscara parece que es una buena fijación, una buena estabilización que no exige a quienes la utilizan y la ostentan una rendición de cuentas, ¿no? Es como la imagen del amigo, de un amigo, de Hugo Mujica, que sé que suscita en alguien, sé que suscita cierta devoción. El poeta Hugo Mujica, una vez le pregunté por la paradoja del arte, la paradoja de la relación que se daba en el arte y en la poesía, que en particular, digamos, caracterizaba a Hugo, entre lo abierto y lo cerrado, ¿no? Es decir, que en general cuando hablamos de forma y de figura, hablamos de fijación y de cerrazón, ¿no? Pero que en el arte justamente es la gran preocupación del arte siempre es una forma que no cierre el sentido, digamos, ¿no? Es una forma que se inscriba en el flujo del sentido. Entonces él me dijo algo muy lindo, me respondió, era un cóctel, o sea que también bajo algún tipo de influjo del alcohol en ese momento, me dijo, no, necesitamos una forma que abrace pero no cierre, ¿no? Algo así, ¿no? Y siempre me pareció muy linda esa imagen, digamos, ¿no? Y yo pienso en la máscara también como una forma que está en ese género, digamos, ¿no? En ese género de lo que logra formalizar, de lo que logra instituir, ¿no?, de alguna manera un nivel de reconocimiento que es reconocible para nosotros, pero que no cierra el sentido, sino que permite niveles de desplazamiento, digamos. Y en ese sentido me parece que cuando hablamos de lo común es necesario siempre que quede ahí abierto algo, digamos, ¿no? Porque lo común también corre el riesgo de convertirse, digamos, en una especie de forma canónica, deseable, en una moral, digamos, ¿no? Ya que también es otro término que se pensó acá, ¿no? Una moral de lo común, digamos, ¿no?
¿Por qué es bueno? La moral colectivista, lo que yo llamaría la moral colectivista. Es decir, y de hecho, los utopistas del siglo XIX, si uno lee Fourier, es un moralismo asqueroso. Incluso el Marx, el primer Marx, digamos, ¿no? Es muy moral, esencialista, moral. Después no, para mí, digamos, en Marx hay un material. Es el materialismo lo que lo salva de la moral. La idea de una inteligencia colectiva, ¿no? Y la idea de que, bueno, de que esa inteligencia colectiva le pertenece a cualquiera, ¿no? Y ahí hay una otra categoría que es interesante, de un filósofo italiano que yo no tengo ninguna devoción por él, más bien al contrario, que es Agamben, que cuando se refiere a la comunidad, ¿no? Se refiere a la comunidad del cual sea. La categoría que él usa es el cual sea y el cualquiera. Cualquiera ya incluye un elemento de la voluntad, ¿no? Pero la comunidad del cual sea no es aquella para la cual no importa quién, digamos, ¿no? Porque lo contrario de la identidad sería no importa quién, ¿no? Porque acá no hay una identidad, no hay un carnet, sino que sea cual sea no importa, sea cual sea importa. Esa es la comunidad, digamos, de los que no tienen comunidad, o la comunidad insustancial o no sustancialista, digamos, ¿no? La comunidad que dice, bueno, sea cual sea, importa. No importa cual sea. Es un desplazamiento que para mí es interesante, ¿no? Para pensar lo común, ¿no? Es decir, la comunidad del cual sea. La comunidad del cual sea. Es decir, que hay o de cualquiera, en el sentido de que hay un querer, digamos, ¿no? En cualquiera hay un querer. Hay un querer, hay un principio de acercamiento, de motivación, de ganas de, ¿no? En esta época, que es una época donde la apatía me parece que es uno de sus mayores síntomas, ¿no? Cuando uno identifica unas ganas, ¿no? De algo, enseguida se junta, digamos, ¿no? El chico que estaba acá, que se fue antes de que comencemos, pero que vino hasta acá, vive en Olivos también, ¿no? También en algún momento hubo un encuentro que tuvo que ver con unas ganas de no sé qué. Claro, las ganas de no sé qué también es algo muy particular, porque uno diría, no, pero lo común tiene que ver con un objetivo, que todos sabemos cuál es. No, tal vez es una mejor relación con el saber, digamos, ¿no? Más que saber para qué o sin saber qué, por qué, ¿no? Pero en ese sentido decía, bueno, el cual sea y el cualquiera, para mí también son una clave para pensar qué tipo de subjetivación es esa en común. ¿Qué le llamaríamos? Si no es una pertenencia. ¿No? Porque una pertenencia, bueno, ya, digamos, supone un principio identitario, ¿no? La identidad yo solo la soporto como máscara. Solo la soporto como máscara. Incluso les confieso en la forma de referirme a veces a los cercanos. Cuando uso la palabra compañero, compañera, son dos palabras que a mí no me sientan bien. O sea, a veces las uso solamente porque desconfío de mi propia razón. Digamos, y en ese sentido decía que la máscara a veces es interesante. Es decir, yo me pongo la máscara. Ahora, ponerse la máscara no quiere decir caretear. Es una palabra que también refiere a la máscara, ¿no? No quiere decir caretear, quiere decir generar ahí una buena distancia, digamos, ¿no? Que hace posible que yo pueda convivir con el que sí cree en tal o cual cosa. ¿Por qué? Bueno, porque también desconfío de mi propia razón suficiente, digamos. No creo que tenga una razón suficiente, que mi palabra es mejor que la palabra compañero, ¿no? No lo sé en realidad, en el fondo no lo sé. Y hay que fabricarse ese no saber también, ¿no? Hay que forzarlo y fabricárselo a veces. Yo me volví mucho más permeable, por ejemplo, a ciertas tradiciones políticas, dando clases en un lugar donde toda la gente era militante de espacios que tenían que ver con el peronismo, o con ciertos que no eran mi tradición. Y yo en lugar de, claro, dando clases ahí uno podría decir, bueno, yo bajaba línea, pero fue al revés en realidad. Yo me volví más permeable porque me di cuenta que sí, que había una interfaz ahí necesaria, digamos.
¿no? Y a veces, bueno, común está hecho de interfaces y de máscaras que hacen posible que la cosa circule, digamos, ¿no? Que algo fluya, que algo circule. Y en ese sentido, y último, digamos, porque si no te va a estar gente bailando swing, digamos. En última instancia, lo común es una apuesta. No es una sustancia, no es una identidad, no es una forma de unificación de lo distinto, es una apuesta. Es una apuesta. Y las apuestas suponen de antemano también la desilusión, la pérdida, ¿no? En ese sentido también es una confianza. Es una apuesta y es una confianza. Ahora, es cierto, volviendo a la cuestión de la escala, que en las grandes escalas es difícil la confianza, ¿no? Es una categoría que no se lleva bien con las grandes escalas. La confianza en una gran escala se parece más a la delegación, ¿no? La delegación. Yo confío en Cristina, yo confío. Eso es delegación, ¿no? Es decir, porque la distancia es tan grande que es casi como, bueno, la buena de Dios, ¿no? Sí, pero es dudoso que haya común con Cristina. No, por eso digo, entonces hay delegación. Cuando hay delegación yo creo que no hay común. Entonces, por ahí en negativo sí uno puede decir, en positivo es difícil decir qué es lo común. Porque por ahí no es un es, no hay es lo común, ¿no? Sino que se presenta, acontece, pasa, no hay un es lo común. Pero sí, como dice Pablo, si hay delegación, yo ahí sí desconfío de poder pensar. La delegación no es lo común. Pero la confianza sí me parece que es una categoría fundamental para pensar, políticamente, ¿no? Y la generosidad, porque me acuerdo que me quedó colgado lo que decías de bueno, la generosidad tiene que ser pensada en términos materiales, no en términos sentimentales, digamos, ¿no? Ni psicológicos, ni individuales, ni personales, ¿no? Es decir, la generosidad es puesta a prueba como una forma material concreta de nuestra vida, como una regla casi, diría, una regla de generosidad. Una regla de generosidad, es decir, es un principio. Bueno, yo ante la duda, apertura, ante la duda, generosidad. Pero es un principio de funcionamiento, que es lo contrario, sí, a la mezquindad que caracteriza las instituciones clásicas, ¿no? Porque la mezquindad aparece cuando, lo que dice Foucault, que es algo de sentido común. Por eso me gusta, digamos, ¿no? Porque no es un poco complicado. Cuando hace la introducción al antiedipo en la edición estadounidense del antiedipo, y dice, cuidado con el amor al poder. Bueno, el amor al poder es eso lo contrario de la generosidad. Y es muy evidente, además, ¿no? En este momento de esta coyuntura política, lo estamos viendo casi como a cielo abierto, ¿no? Es decir, vemos cómo las personas dicen, ay, ¿por qué no se deciden a poner a tal o cual? Ay, ¿por qué no? Bueno, porque se están arrancando los ojos, porque cada quien cuida su culo, su rancho, su kiosco, digamos. Básicamente lo contrario de la generosidad. Y no es porque sean malas personas. Por ahí, bueno, agarrás al Chivo Rossi, lo sentás acá y parece buen tipo, digamos. Pero es una lógica de funcionamiento, digamos, ¿no? Es decir, porque por definición esa lógica de funcionamiento. Esto no nos lleva a ser ingenuos respecto de la lógica del poder. Ahora, la lógica del poder sin anticuerpos, sin contrapoderes, sin tensionamiento, sin anticuerpos, no, es decir, te lleva puesto. Es algo que te lleva puesto. El otro día lo escuché, y para terminar, lo escuché a alguien con quien siempre pienso, lo que casi, no sé si el contrario, pero totalmente opuesto, que es Luis Delía. Un viejo piquetero, maestro además de profesión, y lo escuché dolorido por la plaza del 25 de mayo, donde él fue, parece que lo trataron mal, y además, bueno, quedó muy excluido, hizo un video, el video yo no lo vi, y no lo quise ver además, me dijeron que llora el video que se pierde. No lo quise ver el video, pero escuché una entrevista el día siguiente, y me pareció muy lindo lo que dijo, porque él dijo, para mí compañerismo, la amistad y el amor no pueden estar tan lejos de la política. Dice, entiendo que bueno, la política es cálculo, pero introdujo
esas cuestiones como categorías políticas. Después de estar 4 años preso por ocupar una comisaría, porque la comisaría era cómplice del asesinato de su compañero Leo Cisneros. Sí, ya eso me merece respeto, y ya no me importa cuando habla del nuevo Clan Cóndor y todas esas cosas que yo no coincido, pero no me interesa eso, me interesa lo que ese cuerpo dice, digamos, desde dónde dice. Introdujo esa cuestión, digamos, ¿no? ¿Por qué el afecto? ¿Por qué naturalizamos que cuando hablamos de política nada de eso puede ser digamos, una variable, un vector, digamos, ¿no? Que pueda ser puesto en juego, ¿no? Bueno, a mí me parece que cuando yo hablo de nuevas instituciones, cuando encuentro los casos que encuentro, siempre esas categorías están ahí tensionando de alguna manera, están operativas, digamos, ¿no? Porque en definitiva, si la política olvida que todo cálculo se da sobre un fondo que es incalculable, bueno, no hay política. Yo a eso no le puedo llamar política. La política es cálculo. El cálculo está en la política, porque uno, de vuelta, la ingenuidad y el bonismo no son la respuesta a eso, ¿no? La política puede ser cálculo, pero siempre sobre un fondo incalculable. Y en ese fondo incalculable, si no hay afecto, si no hay lazos, si no hay confianza, no hay nada. Es una linda frase para terminar. Me di cuenta. No, mi coach me dijo, vos terminás siempre con una frase de impacto. Yo me había anotado para decir después en un momento de conversación, una pregunta que nos planteó la semana Belén, que era si los más allá de la institución y las nuevas instituciones pueden asemejarse, asimilarse. Más allá, para quienes no han leído el libro, llamo a las composiciones colectivas, nosotros, que logran salirse de la tensión de demanda y logran componer, logran compartir un problema y investigar qué se puede con ese problema. Lo primero que quiero decir es que en un más allá hay una asunción de la conflictividad múltiple, como dicen el más allá y el rey, que también asumen las nuevas instituciones. Para retomar lo primero que dijo Ariel, están los otros, los indeseables. Algún psicoanalista dijo una vez, el infierno son los otros. Bueno, cuando cuando hablo de esta gente de Neuquén que se relaciona con los supuestos discapacitados, investigando qué pueden juntos, está también las múltiples fuerzas, el yo puedo y vos no, el me das compasión pero no quiero tenerte compasión, pero me ocurre, tengo que pedir alguna rampa, pero no hay presupuesto, tengo que reclamar un presupuesto. Bueno, muchas fuerzas encontradas en juego ahí. Así que creo que ahí hay una coincidencia entre más allá de una institución. Pero lo más importante es que Ariel define las nuevas instituciones como unas instituciones que nunca dejan de comenzar, pero que siguen comenzando. Creo que esto le da, lleva más allá el concepto de más allá y permite pensar que estas composiciones, más allá de lo que hay, apuestan siempre de nuevo a generar algo nuevo. Badiou lo llamaría proceso precario de producción de una verdad. Una verdad sí que es situacional, que es un acto. Pero un proceso
que como no tiene garantías de continuar, es una ética. Así que ahí está lo de la apuesta de cada vez que decía Ariel. Pero quiero decir que en los libros hay diferentes acentos. El más allá parte de una institución fluida que individualiza, que convierte los problemas en demandas. Y en cambio las instituciones parecen partir más de una lucha contra lo que nos oprime, digamos así. Entonces, están pensadas, por tener estos distintos puntos de partida, están pensados de distinta manera, de qué manera una nueva institución hace común y de qué manera un más allá hace común. Quería decir estas breves cositas, me había anotado alguna más pero no hay tiempo. Quería decir estas cositas porque si bien le escribí junto con Adrián Kanji el epílogo al libro de Ariel, nunca tuvimos la oportunidad de hablar en persona sobre nuestros libros y sus coincidencias y divergencias. Bueno. Gracias. Bueno, capaz que nos podemos seguir quedando. Sí, pero alguien que diga algo. No tenemos micrófono. Micrófono abierto. Dale, decí algo. Para circular. Para que circule y no llegue a ningún lado, nadie diga Vamos nada. a que circula a ver si alguien sale. Alguien tiene que decir algo. Dale, ya sabes. Vos haces Yo una ya tengo un recopilación. micrófono acá. Hace una Ella tiene recopilación. su propio micrófono. Yo tengo mi micrófono.